Hace unos días Dana White nos informó que Conor McGregor ha roto un récord más. Récord que, como ya es costumbre con el irlandés, está más relacionado a su descomunal manera de hacer dinero que a sus acciones dentro del octágono. Y es que a pesar de que no ha competido en casi 3 años y que su pelea ante Michael Chandler no sucederá sino hasta finales de junio, UFC 303, evento que será protagonizado por este combate, ya es la cartelera que más dinero ha generado en taquilla en la historia de la UFC. Un logro astronómico considerando que hasta ahora la cartelera parece bastante promedio. Es impresionante pensar que el simple hecho de que Conor McGregor forme parte del combate estelar sea suficiente para superar a cualquier otra cartelera. Y es que al parecer no importa la cantidad absurda de talento que esté participando, no importa que haya varios títulos en juego, ni importa la cantidad de espectadores que quepan en el recinto. Nada ni nadie es capaz de generar más en venta de boletos que The Notorious Conor McGregor. Y para recalcar lo impresionantemente ridículo que es el último logro del irlandés, démosle un repaso a las 9 monumentales carteleras que desde ya fueron superadas por su aún pendiente regreso al octágono. Estos son los 10 eventos mejor vendidos en la historia de la UFC. Número 10. UFC 287, Pereira contra Adesanya 2, 11.9 millones de dólares generados en taquilla. Este evento fue protagonizado por la revancha entre Alex Pereira e Israel Adesanya, dos grandes peleadores con una rivalidad histórica. Pereira había vencido a Adesanya en 2 ocasiones en kickboxing y a tan solo un año de su entrada a la UFC, repetiría la hazaña, esta vez arrebatándole el cinturón más preciado de los deportes de combate. Los antecedentes de este encuentro pusieron las expectativas por los cielos. Pereira se convertiría en el verdugo absoluto de Adesanya, o el nigeriano obtendría de una vez por todas una venganza que venía cocinando por más de 6 años. El combate resultó ser absolutamente espectacular. Parecía que Pereira se volvería a alzar con la victoria y esta vez lo haría bastante más rápido. El brasileño lastimó la pierna de su rival, lo comenzó a atacar con combinaciones feroces contra la reja y absolutamente de la nada, Adesanya lo conectó con 2 volados de derecha y un gancho de izquierda que lo dejaron totalmente fuera de combate. Adesanya cerró de una vez por todas su rivalidad con el brasileño, recuperó su cinturón y nos regaló uno de los momentos más icónicos de 2023. La cartelera también contó con la participación de peleadores como Gilbert Burns, Jorge Masvidal y Kevin Holland, pero no hay duda que el gran éxito de este evento se debió completamente a la histórica rivalidad entre Adesanya y Pereira. Número 9. UFC 129, St. Pierre contra Shields, 12 millones de dólares generados en taquilla. En 2011, Canadá era uno de los mercados más importantes para la UFC. Esto en gran medida gracias al ultra popular campeón de los pesos welter, el legendario George St. Pierre. GSP era una superestrella internacional y era el peleador ideal para protagonizar el evento más grande organizado hasta ese momento. UFC 129 se llevó a cabo en el Rogers Centre en Ontario, Canadá, un estadio de béisbol con una capacidad de 55,000 personas. Eso es casi 3 veces la capacidad de la arena T-Mobile en Las Vegas. Los boletos para este evento volaron, prácticamente estaban agotados en la preventa. Y es que además de que GSP estaría defendiendo su título ante Jake Shields, José Aldo hizo su debut en la UFC y Lyoto Machida se encargó de despedir a Randy Couture en su última pelea profesional. La cartelera fue un espectáculo increíble. Para que se den una idea, en ella vimos un knockout por golpe giratorio, una sumisión por triángulo volador, la técnica de la garza de Karate Kid y una de las entradas más épicas de un peleador al octágono con 55,000 personas coreando 3 letras, GSP, un evento que solo puede ser descrito como histórico. Número 8. UFC 285, Jones contra Gane, 12.1 millón de dólares generados en taquilla. El ampliamente considerado mejor peleador de todos los tiempos, Jon Jones, se tomó un largo descanso del deporte después de vencer a Dominic Reyes en su última defensa del campeonato de los pesos semicompletos, mismo que dejó vacante al poco tiempo. Su ausencia se debió a que deseaba trasladarse a peso pesado y necesitaba tiempo para acostumbrar a su cuerpo a las libras extra. La supuesta preparación le tomó más de 3 años, al punto que la mayoría nos preguntábamos si en realidad algún día iba a regresar a competir. Para principios de 2023, Francis Ngannou, el entonces campeón, había anunciado su separación definitiva de la UFC, dejando el título vacante. Fue entonces que Jon Jones volvió a la escena y al poco tiempo se anunció que estaría enfrentando a Ciryl Gane para definir al nuevo campeón. Y aunque la pelea fue bastante corta, con Jones llevándose una sencilla victoria en el primer asalto, la anticipación por su regreso fue suficiente para convertir esta cartelera en una de las más exitosas de la historia. Eso y
y el astronómico precio de los boletos asociados al gigantesco nombre de Jon Jones, por supuesto. Número 7. UFC 295 Prochazka contra Pereira. 12.4 millones de dólares generados en taquilla. El monumental Madison Square Garden fue el escenario para UFC 295, una cartelera que prometía mucho en papel. Jiri Prochazka enfrentaría a Alex Pereira por el título vacante de los pesos semicompletos y Tom Aspinall enfrentaría a Sergey Pavlovich por el campeonato interino de los pesos completos. Dos encuentros de campeonato con peleadores que garantizaban entretenimiento. Pero curiosamente, el éxito de esta cartelera se debió en gran medida a nada más y nada menos que el mismísimo Jon Jones. Para empezar, Prochazka y Pereira se enfrentaron por un título que quedó vacante en 3 ocasiones desde que Jon Jones abandonó la división. Pero además, inicialmente era Jones quien iba a protagonizar este evento en la primera defensa de su cinturón pesado ante el legendario Stipe Miocic. Y a tan solo 2 semanas del evento, Jones sufrió una fuerte lesión de pectoral que lo obligó a retirarse del encuentro. Así, Aspinall y Pavlovich terminaron enfrentándose por el título interino. Y si bien la cartelera fue sumamente entretenida, no podemos negar que una gran parte de su éxito se debió al aún pendiente encuentro entre Jones y Miocic. Número 6. UFC 299 O'Malley contra Vera 2. 14.1 millón de dólares generados en taquilla. La revancha entre Sean O'Malley y Chito Vera parecía una de esas peleas que estaban destinadas a suceder tarde o temprano. El primer encuentro tuvo un final poco convincente, ambos peleadores recorrieron el camino a la cima de la división y digamos que no se caen precisamente bien, así que hacía todo el sentido del mundo que terminaran enfrentándose nuevamente. Y dicho y hecho, en cuanto O'Malley logró conseguir el cinturón, lo primero que hizo fue retar a Vera a una revancha. Sus deseos se hicieron realidad y el combate fue elegido para protagonizar UFC 299. Una pelea que en sí misma era espectacular, no hay duda, pero la UFC decidió darle a los protagonistas del evento la mejor compañía posible. La cartelera estaba repleta de principio a fin con gente de la talla de Dustin Poirier, Benoit Saint-Denis, Kevin Holland, Gilbert Burns, Jack de la Madalena, Petr Yan, Son Yadong y la lista continúa. La combinación de la intensa rivalidad entre O'Malley y Vera y lo abarrotada que estaba la cartelera se tradujeron en un evento sumamente épico que a su vez se reflejó en una taquilla extremadamente redituable. Número 5. UFC 264 McGregor contra Poirier 3. 15.8 millones de dólares generados en taquilla. Tras el absoluto pandemonio que se vivió en su encuentro ante Khabib Nurmagomedov en 2018, del cual hablaremos más adelante, Conor McGregor se tomó un largo receso de la competición. Después de una pelea de tan solo 40 segundos ante Donald Cerrone y de una pandemia mundial, el irlandés por fin volvió al octágono en 2021. A su regreso enfrentó a Dustin Poirier en una revancha de su encuentro inicial en 2014. A diferencia del primer encuentro, en esta ocasión el irreverente y soberbio irlandés fue sustituido por un competidor amable y sumamente respetuoso hacia su oponente. Conor terminó siendo noqueado en el segundo asalto, dejando el marcador 1-1. Así que la lógica apuntaba a que se tendría que agendar un combate que cerrara la trilogía. Ambos peleadores estuvieron de acuerdo y la pelea se agendó tan solo 4 meses después. Durante este periodo, varios intercambios en Twitter cambiaron el tono del combate de amable a absolutamente irrespetuoso. Vaya, hasta sus esposas terminaron embarradas. Obviamente, todo el escándalo sumado a los resultados de las anteriores peleas terminó generando una anticipación inigualable que se tradujo en una extraordinaria suma de dinero generada con la venta de boletos. Así que, aunque el encuentro se haya quedado corto por la lesión sufrida por McGregor, el evento en sí fue un total éxito. Número 4. UFC 300 Pereira contra Hill. 16.5 millones de dólares generados en taquilla. El evento numerado 300 para la UFC fue un tema de conversación por muchos meses. Y es que teniendo como precedentes las monumentales UFC 100 y UFC 200, la gente esperaba algo extremadamente especial para esta cartelera. Entre los rumores se escuchaba que seguramente iba a pelear Conor McGregor, que Ronda Rousey iba a hacer su regreso al octágono, que Brock Lesnar iba a pelear con un gorila. Ok, esa última me la inventé, pero el caso es que la gente estaba perdiendo la cabeza especulando sobre quiénes participarían del evento, pero nada nos podía preparar para lo que la UFC nos entregó. Para no ahondar en tantos detalles, la cartelera incluyó aproximadamente al 10% de todos los campeones indiscutidos en la historia de la organización. De los 26 peleadores participando, 21 estaban clasificados en el top 15 de sus respectivas divisiones. Y por si fuera poco, hubo 3 cinturones en juego. La cartelera estaba
estaba plagada de principio a fin. No había ni un solo combate que no valiera la pena ver. Y aunque al principio la gente no recibió muy bien el evento estelar entre Alex Pereira y Jamal Hill, la taquilla reventó, el T-Mobile estaba completamente abarrotado y las peleas fueron absolutamente espectaculares. Número 3. UFC 229, Khabib contra McGregor. 17.2 millones de dólares generados en taquilla. Honestamente me sorprende bastante que este no sea el número 1. Básicamente se iban a enfrentar las dos más grandes figuras del deporte en ese momento. Dos auténticos íconos en sus respectivas naciones y los dos mejores peleadores de peso ligero. Eso ya bastaba y sobraba para hacer de la pelea algo monumental. Pero si algo caracterizó a UFC 229 fue la mala sangre que existía entre Khabib Nurmagomedov y Conor McGregor. Esta es probablemente la rivalidad más intensa que hemos vivido hasta el momento. Camino al encuentro, Khabib le dio una cachetada a uno de los compañeros de entrenamiento de McGregor. McGregor en respuesta le lanzó un montacargas a un camión que transportaba a Khabib. La familia de Khabib fue difamada por McGregor y un sinfín de agresiones más que culminaron con una auténtica paliza para McGregor, una exitosa defensa del cinturón para Nurmagomedov y una desafortunada batalla campal entre los equipos de ambos después de que Khabib saltara del octágono para atacar a uno de los entrenadores de su oponente. Una terrible conclusión para un evento de tal magnitud, aunque por otro lado la mala sangre se tradujo también en un auténtico botín en la venta de boletos. Número 2. UFC 205, Álvarez contra McGregor. 17.7 millones de dólares generados en taquilla. Este para mí es el evento que más se acerca a UFC 300. Es más, revisitándolo puede que hasta haya sido mejor. 205 marcó la primera vez en la historia que la UFC llegó a Nueva York, algo por lo que tuvieron que librar incontables batallas legales por años. Después de los enormes esfuerzos para llevar el octágono a la Gran Manzana, Dana White se aseguró de montar un espectáculo que nadie pudiera olvidar jamás. Al igual que UFC 300, la cartelera estuvo plagada de principio a fin con peleadores clasificados y hubo 3 campeonatos en juego, aunque en 300 uno de ellos era el BMF y en 205 los 3 eran campeonatos indiscutidos, así es que ahí ya lleva un poco de ventaja. Entre los participantes de este evento se encontraban Frankie Edgar, Khabib Nurmagomedov, Joel Romero, Chris Weidman, Joanna Jędrzejczyk, Miesha Tate, Tyron Woodley y muchos más. Eso ya era suficiente para convertir 205 en uno de los mejores eventos de la historia, pero faltaba la cerecita en el pastel. El evento estelar fue un encuentro entre los entonces campeones de peso ligero y peso pluma Eddie Álvarez y Conor McGregor, donde el irlandés tendría la oportunidad de convertirse en el primer doble campeón simultáneo en la historia de la UFC. La cartelera fue extremadamente épica. Todas las peleas fueron increíbles y efectivamente McGregor terminó convirtiéndose en el primer campeón simultáneo de la historia. Una cartelera que entregó tanto o más de lo que merecidamente generó en taquilla. Número 1. UFC 303, McGregor contra Chandler. Más de 20 millones de dólares generados en taquilla. Pues sí, amigos, así como lo oyen. Después de todas las carteleras épicas que acabamos de repasar, los momentos icónicos que cada una de ellas nos regaló, lo gigantescas que fueron para el contexto histórico en el que sucedieron, llega nuevamente Conor McGregor a hacer un regreso más después de una larga ausencia para recordarnos que él fue y sigue siendo la más grande estrella que este deporte haya visto. El resto de eventos que comentamos hoy se armaron en torno a grandes historias, rivalidades feroces, audiencias históricas, la apertura de un nuevo mercado, un doble campeonato, carteleras repletas de talento, etcétera, etcétera. En contraste, ¿qué ofrece UFC 303? Pues hasta el momento, el regreso de Conor McGregor y poco más. Digo, la cartelera tiene buenos combates entre participantes de alto nivel, pero no hay que confundirnos. El único atractivo real es el irlandés. Es increíble pensar que el mismo año que se presentó UFC 300, una de las mejores carteleras de la historia, un evento armado alrededor de un peleador que lleva 3 años ausente, lo supera en ingresos a pesar de ni siquiera tener una cartelera completa. Y podríamos decir que los ingresos generados se deben más a lo inflados que están los precios de los boletos, pero eso solo quiere decir que la gente está dispuesta a pagar lo que sea con tal de ver a Conor McGregor competir en el octágono. Y ahí lo tienen, amigos, los 10 eventos más rentables en la historia de la UFC nos han regalado momentos inolvidables. Pero a pesar de que varios de ellos han marcado la historia del deporte con grandes logros, peleas de campeonato épicas o carteleras impresionantes de principio a fin,
ninguno de ellos puede competir con la abrumante personalidad de The Notorious Conor McGregor. Pero ahora cuéntame, ¿cuál de estos eventos fue tu favorito y por qué? ¿Cuál crees que sea el secreto de McGregor para generarle tantos ingresos a la UFC? ¿Hoy en día vende más la popularidad que el talento en el deporte? Déjame saber tu opinión aquí abajo en los comentarios. Como siempre, si te gustó este video y lo quieres apoyar, apachúrrale machín al like para que YouTube nos ayude a recomendárselo a más gente. No olvides suscribirte y darle click a la campanita para que no te pierdas ninguno de los videos que estaré subiendo. Muchas gracias por haber llegado hasta acá, yo soy Mems y nos vemos la próxima aquí en Contra la Reja.